Llamamos a los manifestantes a que se actúe de manera pacífica y responsable. Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios de prepotencia, que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica. Todos tenemos que decir no a la violencia y llamar a todos los que deseen manifestarse que lo hagan de manera pacífica. Están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación. No somos un gobierno represor. Nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Llamamos a... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy es 30 de septiembre del año 2019. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Además, es el natalicio de don José María Morelos y Pavón, este generalísimo, pieza fundamental de la lucha por la independencia de nuestro país. Un hombre importantísimo para alcanzar precisamente nuestra independencia, que asumió un rol muy importante después de la muerte o la ejecución de don Miguel Hidalgo y Costilla. José María Morelos y Pavón. Hoy, en un día como hoy, nació este importante personaje de la vida política de nuestro país, un personaje con una gran visión de Estado, que luchó por ideales, por sus principios, buscaba pues que existiera justicia en nuestro país. Un hombre muy importante, que pues realmente de los héroes más aclamados, más queridos. Extrañamente de él sí hay ciertos retratos, digámosle así, pero de don Miguel Hidalgo no. Incluso se han hecho varias variaciones de su rostro, no se le sabe exactamente quién es, no se conoce. En cambio de don José María Morelos y Pavón sí se tienen algunos datos de él, y desde luego se tienen mucha información se tiene de él, pero también lo más importante es que se tiene un retrato de don José María Morelos y Pavón. De verdad, un día muy importante el de hoy, el natalicio de don José María Morelos y Pavón. Bueno, aterrizando aquí en nuestra ciudad y en los temas que hoy vivimos a nivel nacional, comentarles que
hubo una marcha, la marcha de grupos pro abortos o pro aborto, que pues terminó en una serie de hechos, en la barbarie, en las pintas, en la quema de inmuebles históricos importantes. Estos grupos feministas, la ola verde, que se caracterizan así por llevar un pañuelo verde, trataron de incendiar templos en México, el parte oficial del gobierno capitalino, tras la agresión a la Catedral Metropolitana. Imagínese usted, pues señala que es de saldo blanco. El gobierno de la Ciudad de México ha señalado saldo blanco en estas movilizaciones que se llevaron a cabo en favor del aborto por parte de las activistas de la Catedral Metropolitana y de otros templos del centro histórico, y esto nos da una idea de hasta dónde ha querido llegar este movimiento en pro de la legalización del aborto. El resultado, pues ya lo sabe usted, fue mucha violencia, más crispación en el país, una marea prácticamente que destroza una marcha que inició desde el Monumento a la Madre hasta el Zócalo capitalino. Hubo gente ajenas a la marcha que realizó, también se dice por parte del gobierno, actos de vandalismo, pintas y ruptura de vidrios en comercios, y incendió varias fogatas en la plaza central del país azteca. Es de verdad lamentable cómo se ve a estas mujeres encapuchadas prendiendo fuego, por ejemplo, a la reja de uno de los edificios más emblemáticos de América Latina, y que, bueno, afortunadamente el incendio fue controlado por personal de la Ciudad de México, pero sí nos llama la atención cómo es que estos grupos feministas pues también se comportan como cualquier otro grupo que causa destrozos. Hace poco lo vimos en lo de la marcha de los familiares de los 43 normalistas despedidos. Ahí también hubo actos de vandalismo, y ahora en esta marcha de mujeres feministas pro aborto, pues derivó en actos violentos, pintas de inmuebles históricos. Hubo un intento de quema en la Catedral Metropolitana, el Zócalo de la Ciudad de México, y de verdad muy lamentable todo esto, a pesar de que según toda la marcha fue vigilada para que hubiera respeto a los derechos humanos. La pregunta es, ¿por qué agredir a la catedral y a otros templos como el de San Francisco? Porque se supone que en el imaginario de los grupos con estos pañuelos verdes que llevan ahí anudado al cuello, la Iglesia Católica es la principal culpable de que mueran cientos, dicen, miles de mujeres por aborto en condiciones de inseguridad e ilegalidad. Ya ve que la Iglesia Católica se opone abiertamente al aborto, ¿no? Entonces las mujeres se fueron en contra de la catedral, ¿no? Y esto pues es algo delicado, muy lamentable. Las feministas mexicanas cuentan con el aval reciente del Congreso de uno de los estados más pobres de México, que es Oaxaca, quien acaba de legalizar, falta que se meta en la constitución local, desde luego, ¿no? Pero acaba de legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, siguiendo el modelo de la Ciudad de México. Así que así están las cosas.
no hay respeto, no hay autoridad que controle todo esto. Estamos como en el pasado, ¿no? Digo, el gobierno de López Obrador dice que no los va a reprimir, pero dése cuenta usted que en el gobierno pasado tampoco. Hubo varios detenidos ahí, listo, ¿no? Pero desde el momento mismo en que se reúne y empiezan a marchar y se ven estos actos vandálicos, ninguna autoridad interviene. Es lo que estamos viendo, los que estamos observando, y ya lo dijo López Obrador, no somos un gobierno, dice López Obrador, no somos un gobierno represor. Hay que recordar que dentro de poco se acerca ya lo del 2 de octubre. Andrés Manuel López Obrador insiste en que no usará la fuerza pública contra manifestaciones violentas. ¿Qué nos espera? Violencia, desorden y destrozos han sido la constante en las más recientes manifestaciones en la Ciudad de México, y aunque diversas voces se han pronunciado a favor y en contra, el gobierno de la Ciudad de México, ahí donde está doña Claudia Sheinbaum, mantiene su posición de no intervenir para evitar confrontaciones, pero es lo mismo que hacían los gobiernos pasados, ¿no? O sea, la misma sacada. Tanto que se quejaban los de la cuarta, ¿no? De que no hacía nada el gobierno. Y esto la verdad que sí es lamentable, la forma en cómo se viene manejando, porque pues sí, no puede ser que obstruyan incluso el tránsito de las personas, de los habitantes de la Ciudad de México. La capital del país ha vivido 2 grandes marchas en una semana, de los 43 normalistas, es la desaparición de estas personas y otra en favor del aborto. Estamos hablando de 2 marchas, ambas dejaron postales de violencia. En el pasado mes de agosto, la marcha que reprobaba la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios terminó justamente así, de manera violenta, en la que incluso un reportero fue cobardemente agredido. Eso fue en agosto, ¿no? Se marchaba donde se decía que estaban en contra de la agresión, en contra de la agresión a las mujeres, y bueno, y los feminicidios, y terminó justamente así, de manera violenta. Un reportero incluso fue agredido. El común denominador en los 3 casos fue la sospecha de que grupos de choque se infiltraron para provocar a las autoridades. Bueno, y si ya lo saben, ¿por qué no hacen nada, no? A veces nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los poderes como el Ejecutivo cambiara su sede? Creo que hubo una ocasión en que el presidente, creo que fue Vicente Fox o Felipe Calderón, que quisieron cambiar la sede de la presidencia de la República, la quisieron llevar a otro estado. Ya lo intentaron una vez, pero uno se pone a pensar qué tanto esto pues sería pues más de lo mismo, porque a donde fueran, a cualquier pueblo, a cualquier ciudad donde se instalaran el poder ejecutivo, seguramente ahí llegaría la gente a hacer sus manifestaciones. De verdad es lamentable lo que estamos viviendo. Los gobiernos de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum son emanados de la izquierda, por lo que una y otra vez se han pronunciado a favor de la libre manifestación y no habrá represión. Han insistido constantemente. Así están las cosas. Bueno, ahora pues a ver qué va a pasar, pero parece ser que se están engallando los grupos que conforman ciertas ideologías o protestas que hacen por determinadas cuestiones, como esta del aborto y el justo reclamo de los maestros desaparecidos por parte de sus familiares, que han generado violencia. En agosto se marchaba en contra de la violencia hacia las mujeres, terminó también en violencia, un reportero lastimado, agredido.
y al final de cuentas no hay quien meta orden, así sea un gobierno priista, un gobierno panista o un gobierno de la Cuarta Transformación como el de Morena. Todos se pitorrean de la ley, nadie hace nada. Por eso les decía yo, qué tan viable sería o aceptable sería el que la silla presidencial se moviera de allá de la Ciudad de México. Seguramente, repito, hasta ahí llegarían los manifestantes para hacer sus consignas, sus marchas, sus bloqueos, desquiciar la ciudad y hacer lo que les venga en gana. Es la triste historia que vivimos en este país. Y ya dijo López Obrador, no somos un gobierno represor, pero ahora Marcelo Ebrard lo afirma y lo confirma allá en la Organización de las Naciones Unidas, donde habló de que México es un país feminista, y además de que dice que se apoya el multilateralismo y condenó los bloqueos contra países como Cuba. Marcelo Ebrard se ha convertido en una pieza muy importante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un personaje que usted recordará fue jefe de la Ciudad de México cuando López Obrador dejó el gobierno, impulsó a Marcelo Ebrard. En este gobierno de Marcelo Ebrard hay un personaje muy importante que se llama Elías Miguel Moreno Brizuela. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con él en una entrevista telefónica. Elías Miguel Moreno Brizuela trabajó con Marcelo Ebrard como secretario de Protección Civil. Cuando Marcelo Ebrard sale de la jefatura de gobierno, deja a Miguel Ángel Mancera, quien había sido procurador, pero Mancera desconoce a Marcelo Ebrard y lo empieza a señalar como el gran corrupto en el tema de la línea 12 del metro de allá de la Ciudad de México. En ese tiempo, Elías Miguel Moreno Brizuela era jefe de gabinete de la jefatura de gobierno. En un acto de lealtad, Elías Miguel Moreno Brizuela renuncia a este cargo para decirle a Marcelo Ebrard que tampoco estaba de acuerdo en la forma en como Miguel Mancera había tomado pues una serie de medidas encaminadas a denostar y agredir al hoy secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que son las cosas de la política, hoy Marcelo Ebrard, al igual que ayer, está convertido en un gran serio prospecto que puede llegar a la presidencia de la República. Lo que no sabemos es si la Cuarta Transformación, o más bien dicho, si Morena seguirá teniendo la misma fuerza y el empuje para poder llevar al triunfo a Marcelo Ebrard. Y aquí es donde entran varias cuestiones que hay que analizar, porque Elías Miguel Moreno Brizuela recorre todo el país en busca de constituir un partido político que hoy es una asociación que se llama Frente por la Cuarta Transformación, buscando hacerlo un partido político nacional. Son muchas lecturas que se le pueden dar a este tema, pero lo que sí vemos es que Marcelo Ebrard se ha convertido en una pieza fundamental dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, al grado que la política migratoria la maneja él y no Olga Sánchez Cordero, de quien debería de depender esta función. Todo esto lo maneja Marcelo Ebrard, un personaje cercano, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y repito, Elías Miguel Moreno Brizuela, hombre cercano, muy cercano a Marcelo Ebrard, recorre todo el país para constituir al Frente por la Cuarta Transformación en un partido político, que cada quien
saque su lectura de lo que estamos viendo el día de hoy. Pero bueno, Marcelo Ebrard dijo allá en la ONU que el gobierno de México es feminista. El sábado, el secretario Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Ante el Pleno aseguró que el gobierno de México se considera un gobierno feminista. Marcelo Ebrard dijo: decía yo apenas hace unos días que el gobierno de México se considera un gobierno feminista, y lo habremos de demostrar con nuestros compromisos y con nuestra acción en estos años, y pensamos que la equidad de género es el basamento, el fundamento de una sociedad caracterizada por la igualdad. No se puede cambiar la realidad social sin un compromiso profundo y vasto para promover la equidad de género. Es lo que había dicho el sábado Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, el canciller, un personaje de verdad que está teniendo mucho juego político, incluso impulsado ya prácticamente como aquel que tiene las relaciones fuera del país, el hombre que es la pieza fuerte en política exterior e interior también, ¿no? Porque se ha convertido en eso Marcelo Ebrard. Resaltó el canciller allá en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, que el propósito del gobierno encabezado por López Obrador es la transformación del país, la cuarta transformación, por lo que entre sus propuestas está acabar con la corrupción, instalar el respeto a las normas y tener una relación diferente con la sociedad. Además, reducir la desigualdad y que México sea una sociedad segura. Digo, usted tiene la última palabra, saque usted sus conclusiones, pero Marcelo Ebrard camina pues prácticamente desde este momento como un posible y serio aspirante a la presidencia de la República. Marcelo Ebrard condenó los discursos de odio y el incremento de los nacionalismos agresivos. Aprovechó para recordar la masacre contra mexicanos en El Paso, en Texas, Estados Unidos, por lo que lamentó la pérdida de vida de personas de origen mexicano y miembros de la comunidad hispanoamericana. De verdad, México, dice Marcelo Ebrard, va a participar con toda resolución el llamado que hiciera el secretario general Antonio Guterres para que aceleremos el paso en la acción climática, que redoblemos esfuerzos. Ya presentamos acciones adicionales. Marcelo Ebrard, un personaje que cada día adquiere más poder, no es fortuito, no es casualidad, pero la verdad es que la voracidad en el término político, como lo señala un columnista el día de hoy, José Ureña, la voracidad en buen término, en el término más claro de lo que tiene que ver con la política, es precisamente eso: la enorme ambición política o la voracidad política o el deseo político de un personaje que crea su propia plataforma para impulsarse rumbo a lo que viene dentro de unos cuantos años. El tiempo se va muy rápidamente. La voracidad, dicho en los mejores términos políticos, desde luego, porque de ese modo debe verse el constante incremento de su poder como funcionario y su influencia al interior del gobierno federal. No nada más lo hace en temas relacionados con su cancillería, sino en actividades tradicionalmente encomendadas a otras áreas. Y hay que ver, por ejemplo, el tema migratorio. Ese es un tema que se supone lo tiene la secretaria de Relaciones Exteriores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
pero Marcelo Ebrard tiene el control desde la frontera sur hasta la del norte, que es algo que tiene mucho que ver en la relación bilateral con los Estados Unidos. Pero eso es Marcelo Ebrard quien mantiene el control de las fronteras, y no debemos perder de vista que esta es un área que debería de manejarlo directamente doña Olga Sánchez Cordero. Pero de ese tamaño es el poder y la influencia de Marcelo Ebrard. No, y hay que señalarlo así como lo estamos diciendo, que es el tema con el que pretende el gobierno de México congraciarse con los Estados Unidos. No se lo dejan a doña Olga Sánchez Cordero, se lo dejan al canciller Marcelo Ebrard para que él maneje este tema migratorio, que hasta hoy parece ser que le ha venido dando resultados, aunque muchos lo ven de otra forma. Si nos vamos al fondo, podríamos agregar algunas otras cuestiones en las que México pues prácticamente se ha convertido, digamos así, como en el que todo obedece, en el niño obediente, ¿no? Pero si lo vemos políticamente hablando, esto fortalece mucho a Marcelo Ebrard. La figura política de Marcelo Ebrard está muy posicionada en el exterior, y aquí en el interior ni se diga. Entonces estamos viendo un entramado que se teje alrededor de Marcelo Ebrard y lo impulsa, y está en una plataforma rumbo al siguiente paso de lo que viene en los primeros 3 o 4 años más, que se tendrá que decidir quién será el próximo candidato. Y ahí, repito, el trabajo político que viene realizando el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela con la asociación El Frente por la Cuarta Transformación, recorriendo todo el país en busca de su formación y conformación como partido político, por si Morena sigue desmoronándose o sigue fallándole al pueblo de México en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. No hay que perder de vista esto que le estoy diciendo el día de hoy. Marcelo Ebrard, el canciller, parece ser que tiene todo bajo su control. Migración era una tarea importante, o es una tarea importante para la gobernabilidad del país, y estaba encomendada a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero hoy la tiene y la maneja el señor Marcelo Ebrard por disposición. No nada más cree usted que porque pues él yo lo agarro, no, por disposición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo, para que nos vayamos dando cuenta lo que este señor tiene. Y a ese control también se suma una nueva encomienda. Se encargará de darle seguimiento a la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste. Este ambicioso proyecto, promovido y convocado por el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat, tuvo la bendición de Andrés Manuel López Obrador, quien asistió a su arranque. Darle seguimiento a la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste. Este proyecto, repito, promovido, convocado por el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat, tuvo la bendición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien asistió a su arranque. Bueno, pues ahí está. Y se dice también que esta emoción que López Obrador sentía lo obligó a dejar a gran parte de su gabinete ahí en Oaxaca para atender los requerimientos del sector privado y de los gobernadores involucrados. La Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, un proyecto promovido y convocado por el gobernador Alejandro Murat, y él se encargará, Marcelo Ebrard se encargará de darle seguimiento a este proyecto. Así de sencillo, vaya usted viendo
cómo Marcelo Ebrard viene colocándose como una pieza fundamental. Todos lo sabemos, es un hombre muy cercano a el presidente de la República. Bueno, así están las cosas. Este programa o este proyecto tiene unos objetivos muy claros: analizar y fortalecer los diagnósticos, prioridades y líneas de acción encaminados al mejoramiento de la política pública en la región sur-sureste del país, hacer del Pacto Oaxaca para el Desarrollo de la región sur-sureste una nueva etapa de industrialización socialmente influyente, un documento multitemático, el control de ambas fronteras. Quien lo duda está a cargo del canciller y por ello tendrá otra reunión más tarde. Esta está convocada por la sonorense Claudia Pavlovich. Así de simple, muy sencillo. El control de ambas fronteras está a cargo del canciller y desde luego los temas estos, junto con lo de migración, pues fortalecen a este importante personajes. Así que bueno, Ebrard también verá las relaciones hacendarias con los estados y bueno, y tendrá reunión con la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores. Se reunirán para revisar el presupuesto y el creciente clamor de los estados de avanzar hacia una reforma hacendaria, una exigencia destinada a acabar con el centralismo y el control de la provincia vía el manejo de los recursos públicos y de los programas federales. Pues quienes vemos esto, no nos queda más que decir que Marcelo Ebrard es una figura muy muy importante para López Obrador rumbo a la sucesión presidencial. Ya se maneja desde hoy la figura de Marcelo Ebrard. Saque sus conclusiones. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.